Hermana, familia, hoy no estoy aquí para acariciar heridas ni para decirte lo que suena bonito. Estoy aquí porque hay mujeres sosteniendo su hogar con el último hilo de fuerzas y el cielo decidió intervenir antes de que ese hilo se rompa. No llegaste hasta aquí por distracción ni por casualidad. Llegaste porque Dios vio tu cansancio silencioso y dijo, háblale a ella, alaba lo que vive. Yo sé dónde estás, aunque nadie más lo note. Sé lo que es levantarte cada día, cumplir con todo, cuidar de todos, mantener la casa en pie. Y aún así, sentir que algo en el ambiente se fue apagando sin hacer ruido. No fue una explosión, no fue una crisis evidente. Fue un desgaste lento, una paz que se fue diluyendo por grietas pequeñas. Un peso que nadie vio, pero que tú cargas todos los días. Alaba lo que vive. Hay mujeres que oran con el cuerpo cansado y el corazón fiel. Oran mientras limpian, oran mientras cocinan, oran mientras manejan, oran en silencio en el baño para que nadie les pregunte qué te pasa. Y aún así sienten que su casa no termina de alinearse. Las discusiones regresan. Los hijos están inquietos sin explicación. El ambiente se siente pesado, como si algo no terminara de descansar. Y entonces aparece la voz del enemigo. ¿De qué sirve que ores tanto? Si tu fe fuera real, tu casa ya habría cambiado. Algo estás haciendo mal. Escúchame con claridad, mujer de Dios. No estás fallando, no estás exagerando y no estás loca. Alaba lo que vive. No te hablo desde teoría. He visto hogares donde la fe seguía viva, pero la atmósfera estaba agotada. He escuchado a mujeres que aman profundamente a Dios, pero que están cansadas de ser las únicas que sostienen espiritualmente la casa. Y el problema no es falta de oración. El problema no es falta de amor. El problema es que has estado resistiendo una guerra que no se ve, sin darte cuenta de que el campo de batalla principal es tu propio hogar. Y cuando la batalla se vuelve diaria, silenciosa y constante, el desgaste es mayor, porque el lugar que debería ser refugio se siente como trinchera. Alábalo que vive. Escúchame con ternura, pero con verdad. No todo cansancio es físico y no todo desánimo es emocional. Hay fatigas que son espirituales. Hay opresiones que no entran con escándalo, sino que se instalan lentamente cuando una casa deja de ser cubierta con constancia. No porque Dios se haya ido, sino porque el ritmo de la vida, los afanes y las preocupaciones fueron robando el gobierno espiritual del hogar. Y muchas mujeres cargan culpa por eso, cuando lo que necesitan no es culpa, es dirección. Alaba lo que vive. Dios no te llamó solo a resistir, te llamó a establecer su presencia. No te llamó a sobrevivir, te llamó a gobernar. Y la palabra lo confirma cuando dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios 14:1. No habla de maldad, habla de desgaste. No habla de intención, habla de cansancio. Y hoy Dios no te dice esto para acusarte, te lo dice para devolverte sabiduría y gobierno. Alaba lo que vive. Si llegaste hasta aquí, es porque el cielo quiere mostrarte una forma sencilla, bíblica y profunda, de volver a alinear el ambiente de tu casa sin cargarlo todo sobre tus hombros. Pero antes de hacerlo, Dios necesitaba que supieras algo. No estás sola, no estás fallando y no estás débil. Estás cansada y el cielo siempre responde al cansancio de una mujer que no soltó su fe. Alaba lo que vive. Hermana, escúchame con el corazón abierto ahora, porque aquí vamos a profundizar un poco más. No para cargarte, sino para ordenar lo que ya está en ti. Hay algo que Dios quiere que entiendas hoy, y es que Él nunca te llamó solo a resistir dentro de tu casa, te llamó a gobernar espiritualmente desde ella. Y cuando digo gobernar, no hablo de controlar personas, ni de imponer tu voluntad, ni de convertirte en la policía espiritual del hogar. Hablo de algo más profundo, más silencioso, más poderoso. Establecer una atmósfera donde Dios tenga autoridad constante. Muchas mujeres de fe han confundido el llamado con el sacrificio permanente. Creen que ser espirituales es aguantar más, callar más, ceder más, cansarse más. Y aunque el amor sabe sacrificarse, el reino de Dios
no se edifica sobre el agotamiento de una sola persona. Dios no diseñó el hogar para que una mujer viva drenada espiritualmente mientras todos los demás simplemente habitan el espacio. Pero aquí viene el principio que necesitas abrazar con madurez espiritual. Dios sí ha puesto una unción particular en la mujer para guardar, cubrir y sostener espiritualmente el hogar. No porque sea la única responsable, sino porque muchas veces es la más sensible a lo espiritual. Desde el principio de la Biblia, la mujer aparece como guardiana de vida, no solo vida física, vida espiritual. Cuando el caos amenaza, cuando el peligro se acerca, cuando la promesa parece frágil, Dios despierta mujeres que, aún con miedo, se levantan a proteger lo que Él dijo. No siempre con espada, muchas veces con constancia, con discernimiento, con fidelidad en lo pequeño. Y eso es lo que tú has estado haciendo, aunque nadie lo haya llamado por su nombre. El problema es que nadie te explicó cómo ejercer ese llamado sin desgastarte, cómo cubrir sin cargar, cómo interceder sin perderte, cómo sostener sin romperte. Entonces oraste desde el cansancio, hablaste desde la frustración, callaste desde la tristeza, y el enemigo aprovechó ese silencio interno para hacerte creer que ya no estabas siendo efectiva espiritualmente. Y eso es mentira. Escúchame bien, no todo hogar necesita más actividad espiritual. Muchos hogares necesitan más dirección espiritual. No más palabras, sino palabras correctas. No más momentos esporádicos, sino constancia santa. No más fuerza humana, sino alineación con el diseño de Dios. Porque cuando una mujer entiende su lugar espiritual dentro del hogar, deja de luchar contra su familia y empieza a luchar por su casa desde el espíritu. Hay casas donde se ora mucho, pero no se gobierna. Hay casas donde se ayuna, pero no se establece orden. Hay casas donde se predica, pero no se cuida la atmósfera diaria. Y ahí es donde muchas mujeres se cansan, porque sienten que hacen todo bien, pero algo sigue fuera de lugar. Y Dios hoy quiere decirte, no es que tu fe sea insuficiente, es que tu rol necesita alinearse con su diseño. Tú no fuiste llamada a ser solo la que apaga incendios espirituales cuando todo está mal. Fuiste llamada a mantener encendido el fuego correcto cuando todo parece estar bien. Y eso cambia completamente la forma de vivir la fe, porque ya no reaccionas, sino que previenes. Ya no corres detrás del problema, sino que estableces una atmósfera donde el problema no prospera. Y aquí es donde necesito hablarte con claridad y con amor. Hay mujeres que han confundido espiritualidad con silencio absoluto. Callan para no generar conflicto, callan para no cansar, callan para no parecer exageradas. Y mientras callan en el mundo natural, el enemigo levanta su voz en el mundo espiritual, no con gritos, sino con desgaste, con rutina, con frialdad, con desconexión emocional. Y cuando se dan cuenta, el hogar ya no es un lugar de descanso, es un lugar de supervivencia. Dios no te llamó a sobrevivir tu hogar, te llamó a habitarlo con su presencia. Y eso requiere entendimiento, no solo intención. Requiere que dejes de pensar que todo depende de tu fuerza y empieces a entender que la autoridad espiritual no se ejerce con esfuerzo, sino con alineación. Cuando estás alineada, lo pequeño pesa más que lo grande. Un acto sencillo hecho con fe correcta tiene más impacto que 1000 palabras dichas desde el agotamiento. Mujer de fe, tú no estás atrasada espiritualmente. Tú estás en un punto de transición. Dios te está llevando de la resistencia a la autoridad, del cansancio al gobierno, de la oración desesperada a la declaración constante. Y eso no te convierte en una mujer dura, te convierte en una mujer estable. Y los hogares no se transforman solo con emoción, se transforman con estabilidad espiritual. Tal vez nadie te lo dijo así, pero necesito que lo escuches hoy. Tu constancia vale más que tus explosiones espirituales. Tu fidelidad diaria vale más que tus momentos intensos. El reino se edifica en lo constante, no en lo esporádico. Y Dios honra a la mujer que, aun sin aplausos, sigue levantándose espiritualmente cada día para guardar lo que Él le confió. Y aquí hago una pausa para abrazarte, porque sé que mientras escuchas esto, algo dentro de ti se acomoda
Y algo también duele un poco. Duele porque te das cuenta de cuánto has cargado sola. Duele porque reconoces cuánto te has exigido. Pero también hay alivio porque el Espíritu Santo no viene a señalarte, viene a reordenarte. No viene a decirte, haz más. Viene a decirte, hazlo conmigo, hazlo a mi manera. Dios no te está pidiendo que seas perfecta, te está invitando a ser intencional. No te está llamando a gritar más fuerte, sino a permanecer más firme. No te está pidiendo que cambies a todos en tu casa, sino que establezcas un ambiente donde Él pueda obrar en cada uno a su tiempo. Y escúchame bien, mujer de fe, porque esto es clave para lo que viene después. Cuando una mujer se alinea espiritualmente, el hogar entero comienza a ajustarse, aunque al principio nadie lo note. El mundo espiritual responde primero y luego lo natural se acomoda, no al revés. Por eso no te desesperes si los cambios no son inmediatos. La autoridad espiritual no hace ruido, pero deja huella. Lo que Dios está a punto de mostrarte no es una carga más, es una herramienta de descanso. No es algo complicado, es algo profundo. No es algo nuevo, es algo que siempre estuvo ahí, pero que ahora necesitas entender desde este lugar de madurez. Y antes de revelarlo, Dios necesitaba que supieras quién eres y desde dónde vas a operar. No desde el cansancio, sino desde la identidad. Respira. Lo que viene no te va a aplastar, te va a ordenar, te va a devolver la paz, te va a recordar que Dios nunca te soltó y que tu casa todavía está bajo su mirada. Y eso, hermana, lo cambia todo. Hermana, ahora vamos a entrar más hondo, no para complicar tu fe, sino para afirmarla sobre roca, porque antes de que Dios te muestre qué hacer, Él siempre se asegura de que entiendas por qué funciona. Y aquí es donde muchas mujeres de fe se han quedado a medio camino. Aman la palabra, respetan la Biblia, pero nunca les enseñaron a habitarla como una casa, a usarla como una voz diaria que ordena la vida, y no solo como un refugio cuando todo se derrumba. Escúchame bien y escúchame despacio. La Biblia no fue escrita para ser visitada solo en momentos de crisis. Fue dada para ser respirada, hablada, declarada y vivida todos los días. Y dentro de toda la Escritura hay un libro que Dios diseñó de una manera muy particular. Un libro que no solo enseña, sino que regula el alma, ordena la mente y establece autoridad espiritual. Los salmos, no como poesía bonita, no como frases para compartir, como lenguaje de gobierno espiritual. Cuando David escribía salmos, no lo hacía desde un palacio cómodo. La mayoría de ellos nacieron en cuevas, en persecución, en traición familiar, en presión constante. Muchos salmos fueron escritos cuando su casa estaba amenazada, cuando su liderazgo era cuestionado, cuando su familia estaba fracturada. Y aún así, David no escribió desde el pánico, escribió desde el entendimiento de quién era Dios y de quién era él delante de Dios. Y ahí hay una lección profunda para ti, mujer de fe. Porque hay una diferencia entre orar desde la angustia y orar desde la verdad. Hay una diferencia entre hablarle a Dios desde el cansancio y hablarle a Dios desde la palabra que ya conoces. Los salmos no nacen de emociones desordenadas, nacen de emociones llevadas al orden de Dios. David no negaba lo que sentía, pero nunca permitió que lo que sentía tuviera la última palabra. Y eso es exactamente lo que tu hogar necesita ahora. Una voz que no niegue la realidad, pero que la someta a Dios. Escúchame bien, el hogar no se sostiene solo con buenas intenciones, se sostiene con palabras alineadas. Y aquí viene algo que tal vez nadie te explicó con claridad. En el mundo espiritual, las palabras crean atmósferas, no solo las palabras negativas, también el silencio prolongado, la oración esporádica, la fe intermitente. Todo comunica algo, todo establece algo. Y cuando una casa no tiene una voz espiritual constante, otras voces empiezan a tomar espacio. Por eso los salmos son tan poderosos cuando se leen de manera diaria. No porque tengan magia, sino porque fueron inspirados para darle voz al pueblo de Dios en todas las estaciones de la vida. Hay salmos para el miedo, para la culpa, para la provisión, para el descanso, para la protección, para el arrepentimiento, para la alegría, para la espera. Dios no dejó ningún estado del alma sin cobertura. Pero el problema es que muchas veces solo acudimos a los salmos cuando ya estamos quebradas.
no cuando todavía estamos de pie. Y aquí quiero que pongas atención, porque esto es clave. Los salmos no fueron diseñados solo para consolar, fueron diseñados para establecer gobierno. Cuando David decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará, no estaba repitiendo una frase bonita, estaba declarando una verdad que gobernaba su realidad, aunque en ese momento le faltaran muchas cosas. Cuando decía, el Señor guarda mi entrada y mi salida, estaba marcando territorio espiritual. Cuando decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, estaba ordenando su descanso, aun cuando el peligro estaba cerca. Mujer de fe, tu casa necesita eso. No solo lágrimas sinceras, necesita palabras que establezcan orden. Y no palabras tuyas improvisadas, palabras que Dios ya escribió con intención eterna. Los salmos son oraciones que ya pasaron por el fuego. Son clamores que ya fueron escuchados. Son palabras que ya cargan autoridad, porque nacieron del Espíritu Santo. Cuando tú los lees, no estás empezando de cero. Estás parándote sobre una herencia espiritual. Pero aquí viene algo importante que necesito decir con cuidado y con verdad. Leer los salmos de manera ocasional no produce el mismo efecto que habitarlos de manera constante. Hay una diferencia entre visitarlos y vivir en ellos. Y Dios nunca diseñó su palabra para ser una visita de emergencia, sino una residencia permanente. Por eso en la Biblia vemos una y otra vez el énfasis en el día y noche, en el continuamente, en el perseverar. Porque la constancia no impresiona a la carne, pero estabiliza el espíritu. Y los hogares no se transforman con intensidad momentánea, se transforman con estabilidad espiritual. Hay mujeres que oran fuerte un día y luego pasan una semana en silencio espiritual porque están agotadas. Y no es falta de amor, es falta de estructura. Dios no quiere que vivas en picos emocionales, quiere que vivas en un ritmo santo. Y aquí quiero confrontar algo con mucho amor. Muchas mujeres han convertido la oración en una reacción, cuando Dios quiere que sea una posición. Reaccionan cuando hay pelea, cuando hay miedo, cuando hay crisis. Pero el enemigo no ataca solo en crisis, ataca en la rutina, ataca cuando todo parece normal, ataca cuando la fe se vuelve automática. Por eso Dios dejó palabras que pueden sostenerse todos los días, aun cuando no sientes nada especial. Los salmos no dependen de tu estado emocional para funcionar. Funcionan porque están alineados con el carácter de Dios. Y cuando tú los lees cada día, aunque estés cansada, aunque no tengas ganas, aunque no veas cambios inmediatos, algo profundo empieza a acomodarse. Primero en ti, luego en la atmósfera y finalmente en lo visible. Porque el orden de Dios siempre empieza de adentro hacia afuera. Escúchame bien, mujer de fe, tu hogar no necesita que sientas más, necesita que declares mejor. No necesitas palabras nuevas, necesitas palabras fieles, no necesitas oraciones largas, necesitas oraciones constantes. Y los salmos te dan eso, una forma de orar que no depende de tu creatividad, sino de tu fidelidad. Una forma de hablarle a Dios cuando ya no sabes qué decir, pero sabes en quién confías. Hay algo poderoso que sucede cuando una mujer decide tomar la palabra de Dios y convertirla en su voz diaria dentro del hogar, sin gritos, sin discusiones, sin imponer, simplemente estableciendo día tras día que Dios sigue siendo Dios en esa casa, que la paz no depende del comportamiento de otros, sino de la presencia de Él, que la provisión no depende solo del esfuerzo humano, sino del cuidado divino, que el descanso no depende de que todo esté resuelto, sino de saber quién gobierna. Y quiero que entiendas esto con claridad antes de avanzar. Leer los salmos no es una rutina religiosa, es una forma de alinearte con el cielo. No es repetición vacía, es recordatorio santo. Cada vez que lees, le recuerdas a tu alma a quien manda, le recuerdas a tu casa a quien pertenece, le recuerdas al mundo espiritual que ese territorio no está abandonado. Tal vez hoy no ves cambios grandes, tal vez tu casa sigue siendo ruidosa, tal vez tu esposo sigue distante, tal vez tus hijos siguen inquietos, pero no midas la obediencia por resultados inmediatos, mídela por alineación, porque cuando te alineas, el cielo empieza a moverse aunque tus ojos todavía no lo vean, y eso requiere fe madura, no emoción momentánea.
Dios está preparando tu corazón para algo sencillo, profundo y sostenido. No para que cargues más, sino para que descanses mejor. No para que te esfuerces más, sino para que te afirmes mejor. Y antes de mostrarte cómo hacerlo de manera específica, Él necesitaba que entendieras esto. Su palabra ya tiene el poder que tu casa necesita. No hay que inventar nada nuevo. Hay que volver a habitar lo eterno. Respira otra vez. Lo que viene no te va a exigir perfección, te va a invitar a constancia. Y cuando una mujer de fe decide caminar en constancia, el cielo responde con respaldo, porque Dios no ignora a quien decide levantar su palabra todos los días, aún en medio del cansancio. Y tu casa, aunque hoy no lo parezca, está más cerca de alinearse de lo que imaginas. Hermana, ahora sí. Aquí entramos en el punto donde el cielo se abre con claridad. Y necesito que me escuches con atención, sin prisa, sin miedo, sin defensas. Porque lo que voy a decirte ahora no es una idea bonita, no es una tradición religiosa, no es una costumbre evangélica heredada. Es una revelación sencilla, bíblica y profundamente poderosa. Y llega solo después de que entendiste quién eres, qué cargas y desde dónde Dios quiere que operes. Porque Dios nunca revela herramientas a corazones que todavía se sienten culpables o confundidos. Primero sana la identidad, luego entrega la llave. Y ahora que sabes que no estás fallando, que no estás débil, que no estás sola, es momento de hablar de lo que Dios va a usar para reordenar tu hogar. Escúchame bien, no son muchos salmos, no es una lista larga, no es una carga pesada, son 3 salmos, 3. No porque el número tenga magia, sino porque Dios es un Dios de orden y porque estos 3 establecen 3 columnas espirituales sin las cuales ningún hogar se sostiene en paz. Y aquí viene algo importante, no se leen de vez en cuando, no se leen solo cuando hay crisis, no se leen solo cuando te acuerdas, se leen todos los días, no por obligación, sino por gobierno. Antes de decirte cuáles son, déjame confrontar algo con amor. Hay mujeres que leen la Biblia como quien busca una frase que le calme la ansiedad del día. Y eso no está mal, pero se queda corto. Dios no quiere ser solo tu calmante emocional, quiere ser el fundamento espiritual de tu casa. Y eso requiere constancia, porque lo que se declara todos los días se establece. Lo que se declara ocasionalmente solo consuela. El primer salmo que Dios te llama a levantar cada día es el que establece identidad y cobertura. No empieza hablando del problema, empieza hablando de quién es Dios y de quién eres tú bajo su cuidado. Porque mientras tú sigas empezando tus días desde el miedo, la prisa o la queja, el enemigo tiene ventaja. Pero cuando empiezas desde la verdad, aunque las circunstancias no hayan cambiado, el mundo espiritual se alinea. Este salmo no se lee corriendo. Se lee con pausa, porque es el que le recuerda a tu alma que tú no estás expuesta, estás guardada, que tu casa no está desprotegida, está bajo sombra. Y cuando una mujer comienza su día recordando eso, su postura cambia, ya no enfrenta la vida desde la ansiedad, sino desde la confianza. Aquí es donde muchas fallan sin darse cuenta. Empiezan el día resolviendo problemas, no afirmando verdades. Y este salmo te devuelve al orden correcto. Primero Dios, primero su cuidado, primero su presencia. Y desde ahí todo lo demás encuentra su lugar. El segundo salmo es el que ordena el interior y trae descanso. Porque no sirve de nada tener una casa aparentemente tranquila si por dentro tú estás agotada, inquieta, fragmentada. Dios no solo quiere cubrir tu hogar por fuera, quiere sanar el ambiente por dentro, empezando por ti. Este salmo no es de guerra abierta, es de rendición profunda. Es el que te enseña a callar el ruido interno, a soltar la autoexigencia, a dejar de pelear batallas mentales que no te corresponden. Escúchame bien aquí, porque esto es clave. Una mujer agotada espiritualmente no puede sostener una atmósfera de paz, aunque ame a Dios con todo su corazón. No porque no tenga fe, sino porque está drenada. Y este salmo no te pide fuerza, te pide entrega. Te enseña a descansar sin culpa, a confiar sin controlarlo todo, a dormir sin miedo. Y cuando una mujer aprende a descansar en Dios, su casa lo siente, los hijos lo sienten, el ambiente cambia,
porque la paz verdadera no se finge, se transmite. El tercer salmo es el que establece dirección, provisión y esperanza a largo plazo. Porque Dios no quiere que tu casa solo sobreviva el día, Él quiere que camine con propósito. Este salmo te recuerda que Dios no solo te guarda, también te guía. No solo te cubre, también te conduce. Es el salmo que levanta la mirada cuando todo parece estancado, que devuelve esperanza cuando la rutina pesa, que te recuerda que Dios sigue obrando aun cuando no ves resultados inmediatos. Este es el salmo que muchas mujeres han dejado de leer porque están cansadas de esperar. Y Dios hoy te dice: no dejaste de creer, solo te cansaste de esperar sin estructura. Y este salmo te devuelve la visión, te recuerda que el bien de Dios no es ocasional, es constante, que su fidelidad no se agotó, que tu historia no se estancó, que tu casa no se quedó sin futuro. Ahora escúchame con mucha atención, porque aquí viene la confrontación amorosa. Leer estos 3 salmos un día sí y 5 no produce el mismo efecto. No porque Dios sea limitado, sino porque tú estás aprendiendo a operar desde constancia, no desde reacción. El enemigo no se va de una casa porque una vez hubo un momento espiritual fuerte. Se va cuando entiende que ese territorio tiene gobierno diario. Y aquí es donde muchas mujeres se rinden demasiado pronto. Dicen: lo intenté unos días y no vi cambios. Hermana, el mundo espiritual responde primero, lo natural después. Tú no abandonas una medicina porque el primer día no hizo efecto completo. Tú no dejas de regar una planta porque al tercer día no dio fruto. ¿Por qué abandonarías una práctica espiritual que Dios mismo está respaldando? Esto no es ritual, no es superstición, no es repetir por repetir. Es establecer una voz constante en tu hogar. Es decirle a tu alma, a tu casa y al mundo espiritual: aquí Dios sigue siendo Dios todos los días, no solo cuando hay crisis. Y cuando eso se establece, algo empieza a romperse en lo invisible. No siempre con ruido, muchas veces con silencio, con orden, con descanso. Tal vez tú me dices: pero ¿y si no siento nada cuando los leo? Bienvenida a la fe madura. La fe no siempre siente, pero siempre obedece. Y hay días en que leerás estos salmos con lágrimas y otros días con sequedad. Y en ambos días Dios estará obrando igual, porque no es tu emoción la que activa el poder, es tu obediencia. Y aquí quiero hablarte directo al corazón. No delegues esta cobertura, no esperes que alguien más lo haga por ti. No porque estés sola, sino porque Dios te confió este rol, no como carga, sino como honra. Tú no estás repitiendo palabras, estás levantando muros espirituales, estás ordenando el ambiente donde tu familia vive, duerme, crece y sueña. No te preocupes si al principio nadie más se suma. No necesitas consenso para obedecer. La autoridad espiritual no se vota, se ejerce. Y con el tiempo, cuando el ambiente cambie, cuando la paz sea más estable, cuando el descanso sea más profundo, muchos no sabrán explicarlo, pero tú sí sabrás de dónde vino. Respira profundo ahora, porque lo que Dios te está entregando no es pesado, es ligero, no es complicado, es constante, no es nuevo, es eterno. 3 salmos todos los días, no como tarea, sino como gobierno. Y en el próximo paso, Dios te va a mostrar cómo llevar esto a la práctica diaria sin agotarte, sin ritualizarlo, sin convertirlo en religión. Pero antes de avanzar, recibe esto en tu espíritu. Tu casa no está lejos del orden de Dios. Solo necesitaba una voz que se levantara con claridad, con constancia y con fe. Y esa voz, mujer de fe, es la tuya. Hermana, ahora vamos a aterrizar esto con los pies bien puestos en la tierra, pero con el espíritu mirando al cielo, porque toda revelación que no se aplica con gracia termina convirtiéndose en peso, y Dios no te habló todo lo anterior para cargarte, sino para devolverte el descanso y el orden. Así que escúchame bien, sin ansiedad, sin presión, sin la idea de que ahora tienes que hacerlo perfecto. Aquí no estamos hablando de rituales, ni de fórmulas rígidas, ni de horarios imposibles. Estamos hablando de una práctica viva, sencilla y sostenible que cabe en tu vida real. Lo primero que necesito decirte es esto: no conviertas esto en una carga espiritual más.
No es algo que vienes a sumar a tu lista interminable de responsabilidades. No es otra cosa que ahora tengo que hacer. Es en realidad una forma de quitar peso, de ordenar, de simplificar tu relación diaria con Dios dentro de tu casa. Si desde el inicio lo vives como obligación, perderás el espíritu con el que fue entregado. Esto no es para mujeres perfectas, es para mujeres cansadas que quieren volver a respirar paz. ¿Cómo se ve esto en la vida diaria? Se ve simple, se ve real, se ve posible. No necesitas un lugar especial, ni una postura complicada, ni un ambiente místico. Puedes hacerlo en la mañana, antes de que la casa despierte, o en la noche cuando todo se calma. Puedes hacerlo con una taza de café en la mano o sentada en la orilla de la cama. Puedes hacerlo incluso en días donde no tienes fuerzas para hablar mucho. Lo único que necesitas es presencia y constancia, no energía emocional. Hay algo poderoso en leer estos salmos en voz audible, aunque sea en un tono bajo. No porque Dios no te oiga si los lees en silencio, sino porque cuando los oyes tú misma, algo se alinea por dentro. Tu alma escucha verdad, tu mente se aquieta, tu casa recibe una voz distinta. No estás hablando al aire, estás estableciendo dirección espiritual y no tienes que gritar, no tienes que imponerte, no tienes que hacer de esto un momento dramático. La autoridad verdadera no necesita volumen, necesita permanencia. Cuando empieces a leerlos, no lo hagas corriendo. No es una carrera espiritual, no es cumplir con un requisito. Lee despacio, haz pequeñas pausas. Si una frase te toca, repítela. Si una verdad te confronta, quédate ahí un momento. No tienes que leerlos como quien pasa páginas, sino como quien habita una habitación. Y aquí viene algo importante. No te preocupes si algunos días no sientes nada especial. Esto no funciona por emoción, funciona por alineación. Hay días en que sentirás paz inmediata. Otros días sentirás resistencia. Otros días sentirás sequedad. Y todos esos días cuentan, porque la constancia no se mide por cómo te sientes, sino por tu decisión de permanecer. Hay algo profundamente espiritual en hacer lo correcto aun cuando no hay sensación. Eso es fe madura. Y esa fe es la que sostiene hogares a largo plazo. Ahora escúchame con cuidado, porque esto te va a liberar de mucha presión. No tienes que explicar esto a nadie en tu casa. No necesitas anunciarlo, ni justificarlo, ni convencer a otros. No es un acto público, es un gobierno espiritual silencioso. Si alguien pregunta, respondes con paz. Si nadie pregunta, sigues adelante. No estás buscando aprobación, estás ejerciendo autoridad. Y la autoridad espiritual no necesita aplausos. Al principio tal vez nadie note nada. Y está bien, el mundo espiritual se mueve antes de que el natural reaccione. Tal vez tú seas la primera en notar cambios internos, menos ansiedad, más claridad, más descanso al dormir. Tal vez notes que reaccionas distinto ante las mismas situaciones. Eso no es casualidad, eso es orden interior. Y cuando el interior se ordena, el exterior empieza a ajustarse con el tiempo. Quiero que entiendas algo muy importante. Esto no reemplaza tu relación personal con Dios, la fortalece. No es una técnica, es una disciplina de amor. No es magia bíblica, es fidelidad diaria. Y no tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo con corazón sincero. Si un día te distraes, no te castigues. Si un día se te pasa, no te condenes. Retomas. La gracia no se pierde por un tropiezo, se sostiene por una decisión continua. También quiero hablarte de algo muy práctico. No mezcles esto con prisa. No lo hagas mientras corres de una cosa a otra como si fuera un pendiente más. Mejor menos tiempo con más presencia que más tiempo con la mente en otro lado. Dios honra la intención del corazón. Si solo tienes 10 minutos reales, esos 10 minutos son suficientes. El cielo no mide duración, mide entrega. Y aquí hay algo hermoso que sucede cuando una mujer persevera en esto. Su lenguaje empieza a cambiar. Sin darse cuenta, comienza a hablar distinto durante el día. Comienza a responder desde la verdad, no desde el miedo. Comienza a declarar sin darse cuenta lo que ya leyó por la mañana. Y eso, hermana, es el verdadero fruto. Porque ya no separas el momento espiritual del resto del día.
Tu fe se vuelve una forma de vivir, no un evento. No esperes que todos los problemas desaparezcan de inmediato. La fe no elimina la vida, la ordena, pero sí espera que tu forma de enfrentar las cosas cambie. Y cuando eso cambia, el ambiente empieza a sentirse distinto, más liviano, más estable, más seguro, no perfecto, pero cubierto. Y un hogar cubierto puede atravesar cualquier temporada sin romperse. Si algún día estás demasiado cansada para leer con fuerza, lee con suavidad. Si algún día no puedes leer en voz alta, lee en tu corazón. Dios no es un capataz espiritual, es un padre. Él no está contando fallas, está mirando fidelidad. Y tu fidelidad, aún en lo pequeño, está levantando una muralla invisible alrededor de tu casa. Quiero decirte algo más, con mucho amor. No te compares con otras mujeres. No mires cómo otros viven su fe. No intentes copiar estilos. Esto es entre tú y Dios. Hay casas diferentes, temporadas diferentes, ritmos distintos. Lo que importa es que tú encuentres un ritmo santo que puedas sostener sin agotarte. Porque Dios no te llamó a correr una carrera ajena, te llamó a caminar con Él. Y cuando tengas dudas, cuando te preguntes si esto realmente está haciendo algo, vuelve a una verdad simple. Dios honra a quien decide levantar su palabra todos los días. No porque Él necesite que lo hagas, sino porque tú necesitas ese ancla diaria. Y tu casa también. Tus hijos necesitan una madre estable espiritualmente, no perfecta. Tu familia necesita una mujer en paz, no una mujer exhausta tratando de hacerlo todo bien. Esto no es para un mes, no es para una semana, no es para ver si funciona. Es una forma de vivir. Y cuando lo entiendes así, la presión se va. Ya no estás probando algo, estás habitando una verdad. Y eso cambia todo. Respira profundo otra vez. No estás atrasada, no estás improvisando. Dios está contigo en este proceso. Él camina contigo mientras aprendes, mientras ajustas, mientras fallas y vuelves a intentar. Y tu casa, aunque todavía no lo sepa, está siendo rodeada por una cobertura constante que no depende de emociones, sino de obediencia amorosa. En el próximo momento vamos a cerrar esto no con exigencia, sino con identidad y oración. Porque antes de enviarte de vuelta a tu vida diaria, Dios quiere recordarte quién eres y bajo qué cobertura caminas. Y eso, hermana, es lo que sostiene todo lo demás. Hermana, familia, antes de cerrar, quiero que bajes el ritmo del corazón un momento. No porque lo que viene sea liviano, sino porque lo que viene es abrazo, cobertura e identidad. Dios no te trajo hasta aquí para exigirte más disciplina, ni para evaluarte, ni para pasarte una lista invisible de requisitos espirituales. Dios te trajo hasta aquí para recordarte quién eres y desde ahí sellar lo que Él ya empezó a hacer en tu casa. Escúchame con ternura, pero con autoridad. Tú no eres una mujer improvisando fe. Tú no eres una creyente de último momento. Tú no eres alguien tratando de a ver si funciona. Tú eres una mujer de fe y esa identidad no depende de tu estado emocional, ni de tus días buenos, ni de tus días cansados. Depende de aquel que te llamó, te vio y te sostuvo, aun cuando tú sentías que estabas sola. Tal vez nadie te lo dijo así, pero hoy Dios quiere decírtelo con claridad. Él confió tu casa en tus manos, no para aplastarte con responsabilidad, sino porque vio en ti un corazón sensible a su voz. No porque seas la única capaz, sino porque eres la dispuesta. Y Dios siempre obra a través de los dispuestos, no de los perfectos. Tú no llegaste aquí por casualidad. Tú no escuchaste esto por coincidencia. Si llegaste hasta este punto es porque el cielo quiso encontrarte en este momento exacto. Hay mujeres que sienten que ya deberían estar en otro nivel espiritual, que ya deberían haber visto más cambios, más resultados, más respuestas, y viven comparándose, midiéndose, juzgándose en silencio. Escúchame bien ahora. Dios no te está midiendo, Dios te está cubriendo. Él no está apurado contigo, Él está caminando contigo. Y lo que Él construye contigo no es frágil, es profundo. Tal vez hoy tu casa todavía no luce como esperabas. Tal vez aún hay conversaciones pendientes, heridas abiertas,
procesos largos. Pero quiero que entiendas algo que el enemigo no quiere que veas. Un hogar cubierto no siempre se ve perfecto, pero nunca está abandonado. Y tu casa no está abandonada. Está siendo guardada. Está siendo alineada. Está siendo rodeada por una fidelidad que no duerme. Ahora quiero que recibas esto en tu espíritu, no solo con la mente. No estás tarde, estás a tiempo de ordenar, a tiempo de establecer, a tiempo de descansar, a tiempo de volver a poner a Dios en el centro, sin culpa ni presión. A tiempo de decir, Señor, aquí estoy, con lo que tengo, como estoy, y eso es suficiente para Él. Antes de orar, quiero hablarte como pastor, como hermano, como alguien que ha visto esto una y otra vez. No subestimes lo que has empezado. El enemigo no siempre pelea con caos. Muchas veces pelea con desánimo. Te hace creer que lo que haces es pequeño, que no es tan importante, que no va a marcar diferencia. Y eso es mentira. Las cosas pequeñas, hechas con constancia y fe, son las que sostienen generaciones. Tú estás sembrando algo que tal vez hoy no ves, pero que mañana dará fruto. Estás levantando una cobertura que tal vez hoy no se nota, pero que mañana protegerá a los tuyos. Estás declarando palabras que tal vez hoy parecen simples, pero que mañana serán memoria viva en el corazón de tu familia. No pares. No retrocedas. No te minimices. Ahora, ¿dónde estás? Si puedes, cierra tus ojos un momento. No para desconectarte, sino para conectarte más profundo. Y si no puedes cerrarlos, inclina el corazón, porque vamos a orar, no desde el miedo, sino desde la identidad. Padre amado, hoy te doy gracias por cada mujer que ha llegado hasta aquí. Gracias porque tú conoces su historia, su cansancio, sus silencios, sus lágrimas escondidas. Gracias porque tú nunca la soltaste, ni cuando ella pensó que estaba fallando. Hoy declaramos que cada casa representada aquí es territorio tuyo. Declaramos que la paz que sobrepasa todo entendimiento comienza a establecerse con constancia. Declaramos que el descanso entra donde había agotamiento, que la claridad entra donde había confusión, que la esperanza se levanta donde había rutina. Señor, cubre su mente, cubre su corazón, cubre su descanso, quita la culpa que no viene de ti, rompe la presión que ella misma se puso encima. Recuérdale cada día que no camina sola, que no sostiene su casa con su fuerza, sino con tu fidelidad. Bendice a sus hijos, aun cuando no estén presentes. Bendice su matrimonio, aun cuando esté en proceso. Bendice su hogar, aun cuando todavía haya cosas por sanar. Hoy declaramos que esta mujer se levanta, no con orgullo, sino con autoridad espiritual. Se levanta no para pelear, sino para guardar. Se levanta no para controlar, sino para confiar. Se levanta sabiendo que el cielo respalda cada paso que da en obediencia. Y hoy, con fe sencilla pero firme, declaramos juntas: yo me levanto para guardar mi casa. Guárdala tú, Señor, cuando ella duerme. Guárdala cuando ella se cansa. Guárdala cuando ella no sabe qué hacer. Sé tú su refugio, su fortaleza y su descanso. Y que ella nunca olvide que tú eres un Dios cercano, atento, fiel, que no abandona la obra de sus manos. Familia, si llegaste hasta aquí no fue casualidad. Dios no te trajo para exigirte, sino para levantarte. No para señalarte, sino para cubrirte. Camina en paz, vive con constancia, descansa en fidelidad. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Hermana, familia, si llegaste hasta aquí no fue por inercia, no fue porque el video siguió solo, no fue porque tenías tiempo de sobra. Llegaste porque Dios quiso encontrarte al final, cuando ya no hay enseñanza, cuando ya no hay estructura, cuando lo único que queda es la decisión del corazón. Y aquí es donde muchas veces se define si una palabra se queda como inspiración o se convierte en cobertura real. Escúchame con el mismo cuidado con el que has escuchado todo este camino. No todo lo que Dios dice transforma automáticamente. Transforma cuando se honra, cuando se confiesa, cuando se declara. Por eso este último momento no es un cierre decorativo, es un umbral espiritual.
Es el punto donde decides si lo que recibiste se queda en emoción o baja a obediencia viva. Hay algo que quiero que entiendas hoy, con paz y con firmeza. La fe que no se expresa se debilita. No porque Dios la quite, sino porque la fe fue diseñada para salir de la boca, para tomar forma, para hacerse visible. En la Biblia, cada vez que Dios iba a sellar algo, pedía una acción sencilla, una palabra, un paso, una confesión. No para Él, sino para la persona. Porque cuando tú expresas tu fe, tu espíritu se alinea con lo que el cielo ya decidió. Y aquí viene algo muy importante. No te estoy pidiendo que hagas algo para agradarme a mí, ni para apoyar un canal, ni para cumplir una dinámica. Te estoy invitando a hacer algo que tiene peso espiritual real. Algo que activa identidad, que sella decisión y que declara territorio. Y es sencillo, pero profundo. Quiero invitarte, no obligarte, no presionarte, a que dejes un comentario. No un comentario largo si no quieres, no una explicación elaborada, solo una declaración sencilla, honesta, desde el corazón. Porque cuando tú escribes con fe, estás usando tu voz en el mundo visible para confirmar lo que Dios ya habló en el mundo invisible. Tal vez tú digas, ¿pero qué tiene que ver un comentario? Escúchame bien, las palabras tienen peso, aunque se escriban en una pantalla. La Biblia dice que con la boca se confiesa para salvación. Dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Dice que lo que se ata en la tierra es atado en el cielo. Y escribir también es una forma de hablar, es una forma de declarar, es una forma de decir, esto lo recibo, esto lo creo, esto lo asumo. Por eso, si tu corazón así lo siente, quiero que escribas en los comentarios esta frase, sin cambiarla, sin adornarla, sin minimizarla. Yo me levanto para guardar mi casa. No como consigna, no como frase bonita, como acto espiritual consciente. Como una mujer que entendió su lugar, que abrazó su identidad y que decidió no vivir más desde el cansancio, sino desde el gobierno espiritual que Dios le dio. Y si quieres puedes agregar una palabra más. Puedes escribir, yo me levanto para guardar mi casa y confío en Dios. O yo me levanto para guardar mi casa y descanso en Él. Pero si no puedes, si hoy solo tienes fuerzas para una frase, esa frase es suficiente. No te preocupes por quién lo lea, no pienses en quién te juzgue, no pienses si otros escriben o no. Esto no es para los demás, es para ti. Es una marca espiritual, es un aquí estoy, es un Señor, cuento contigo y camino contigo. Y ahora quiero hablarle a la mujer que está dudando si hacerlo, a la que piensa yo creo pero no soy de escribir. Hermana, no es sobre personalidad, es sobre posicionamiento espiritual. Hay momentos donde Dios no pide comodidad, pide obediencia sencilla. Y este es uno de esos momentos suaves, pero decisivos. Tal vez nadie te ha visto levantarte espiritualmente tantas veces. Tal vez nadie ha aplaudido tus oraciones silenciosas. Tal vez nadie sabe cuántas noches has pedido por tu casa en lágrimas. Pero hoy Dios sí te ve. Y hoy Él te está diciendo, marca este momento. No lo dejes pasar como uno más. Hay algo que sucede cuando muchas mujeres de fe declaran lo mismo al mismo tiempo. No porque haya poder en la multitud, sino porque hay unidad de espíritu. Y cuando hay unidad, el cielo se mueve con fuerza. No te imaginas cuántas casas están siendo cubiertas ahora mismo. Cuántas mujeres están tomando la misma decisión que tú. Cuántos hogares están siendo rodeados por una obediencia silenciosa, pero firme. Y si tú estás viendo esto y sientes que tu casa está rota, que el proceso es largo, que el dolor es profundo, quiero decirte algo con amor. No declares desde el miedo, declara desde la fe. No digas, ojalá, di me levanto. Porque la fe no habla desde la expectativa débil, habla desde la identidad que Dios ya estableció. Después de dejar tu comentario, no corras. Quédate un momento. Respira. Deja que la paz se asiente. No tienes que hacer nada más hoy. No tienes que demostrar nada. Solo permanece. Porque permanecer es una forma muy poderosa de fe. Y quiero cerrar hablándote como familia, no como predicador. Lo que Dios empezó contigo hoy no es frágil. No se rompe por un mal día. No se cancela por un tropiezo.
no se pierde porque mañana te canses. Dios es experto en sostener procesos que nacen de un corazón sincero, y el tuyo lo es. Camina con paz, no te exijas resultados inmediatos, no te midas por comparaciones. Vive este proceso con ternura y con firmeza. Tu casa está siendo guardada, tu corazón está siendo ordenado, tu fe está siendo fortalecida. Y ahora sí, familia, declara conmigo, escríbelo si puedes y guárdalo en tu espíritu. Yo me levanto para guardar mi casa. Y recuerda, hoy y siempre, el Dios que ve en lo secreto ya te responderá en lo visible.